Bueno, pues muy buenas tardes a toda la corporación municipal y a todas las personas que se encuentran hoy en el Salón de Plenos de Público, a todos los vecinos y vecinas y a todas las personas que nos verán posteriormente por las redes sociales. Antes de dar comienzo a este pleno ordinario del año 2026, queremos guardar un minuto de silencio por el trágico accidente que se produjo en Alamuz y en el que fallecieron 46 personas y por el que el Ayuntamiento de Calaña pues, quiere mostrar también, aunque ya lo hemos hecho con el decreto de luto y demás, pues mostrar en este primer pleno un reconocimiento hacia los familiares de todas las víctimas que han perdido su vida desgraciadamente en este accidente, ¿vale? Así que vamos a comenzar con un minuto de silencio y a continuación pues realizaremos el orden del día. Bueno, pues antes de dar comienzo, excusar la presencia de la concejala no adscrita Ana Borrero por razones laborales. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del borrador de las actas de las sesiones anteriores ordinarias de 29 de octubre y extraordinaria de 11 de diciembre de 2025. Tiene la palabra el señor García. No tengo nada que hacer. Vale, pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes a los que nos siguen en redes y también a los que están en directo esta tarde en el Salón de Pleno. Únicamente una observación, pero de carácter práctico. Yo creo que debe ser un error. En el acta del 29 de octubre se aprueba, hay una remodelación de la comisión informativa y, simplemente de carácter más bien orgánico, dice que el presidente, 1 del PSOE, vocales 2 del PSOE, 2 del PP y la concejala no adscrita, bajo mi punto de vista, y así se recoge en actas posteriores, incluso en uno de los puntos que vamos a tratar hoy, donde pone 1 del PSOE presidente, debe poner alcalde, porque después el resto son miembros de los grupos, pero el alcalde al que le corresponde, si no delega a nadie la presidencia. Por lo demás, en ninguna de las dos hemos visto ninguna mención digna de observación. Perfecto, señor Peña, pues muchas gracias. Sometemos este primer punto a votación. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Punto número 2 del orden del día es la aprobación inicial, si procede, del reglamento de las normas de uso, funcionamiento y régimen interior de la Biblioteca Pública Municipal de Calaña. Tiene la palabra el señor García. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con la finalidad de dar cobertura a la ausencia de regulación, del uso y funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal y de optimizar el servicio que se presta desde la misma, se plantea desde el equipo de gobierno contar con una ordenanza municipal propia que contemple las particularidades de la misma. Para ello, durante el periodo del 14 al 28 de octubre pasado, se publicó en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este ayuntamiento el anuncio de consulta pública previa
que establece la ley sin que se haya presentado ninguna alegación ni opinión sobre la misma. El reglamento que se somete hoy a la aprobación de este Pleno recoge, en primer lugar, las funciones de la biblioteca como son la promoción y fomento de la lectura mediante la adquisición, la organización y la conservación del patrimonio bibliográfico municipal, así como la colaboración con los centros educativos locales y la cooperación con el resto de bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de Andalucía. En segundo lugar, se establecen las normas de acceso a la misma, que será libre y gratuito, para lo que será necesaria la obtención de la tarjeta del lector de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, estableciendo la obligatoriedad para los menores de 10 años de permanecer acompañados por un adulto. Se detallan además las prohibiciones, como son la entrada con animales, consumir bebidas y comida, fumar en el edificio, deteriorar el material bibliográfico, mobiliario o el resto de las instalaciones, así como realizar fotografías o filmaciones sin autorización del personal de la biblioteca. Se establece el horario de atención al público, que será de 20 horas semanales. En cuanto a los servicios a prestar desde la Biblioteca Municipal, nos encontramos con los siguientes: servicios de préstamos de libros en 4 categorías diferentes: préstamo personal a domicilio, préstamo interbibliotecario, préstamo colectivo y préstamo al domicilio del lector o lectora. Servicios de emisión del carnet de usuario de biblioteca. Este servicio será gratuito, estableciendo una sanción en caso de pérdida repetitiva del mismo con una penalización de 2 euros. Servicios de acceso a Internet, bien a través de ordenadores que se encuentran instalados en la propia biblioteca o bien a través de la Wi-Fi instalada en el edificio y en los propios dispositivos de los usuarios. En ambos casos, el uso de Internet está indicado para labores de información, estudio e investigación, no estando permitido para juegos, chat, redes sociales o páginas con contenido sexual, sexista, xenófobo, violento, etc. En el capítulo 4 de este reglamento se recogen los derechos y deberes de los usuarios, que son los normalmente establecidos en este tipo de instalaciones y que permiten el normal funcionamiento de una biblioteca. En el capítulo 5 se recogen los diferentes tipos de infracciones que se clasifican en leve, grave o muy grave y se establece el régimen de sanciones en función del grado de las mismas. En resumen, esta ordenanza es el traslado a norma escrita de lo que vienen siendo las pautas de funcionamiento de nuestra biblioteca municipal a lo largo de los últimos 30 años y recoge aquellos puntos principales que son necesarios para seguir ofreciendo el mejor servicio posible, contando con la inestimable opinión de quien mejor lo conoce, que no es otra persona que nuestra bibliotecaria, a la que agradecemos su colaboración. Pues muchas gracias, señor García. Antes de pasarle la palabra al señor Peña, agradecería a todas las personas vecinas y vecinos asistentes pues que pongan los móviles en silencio para tener un mejor funcionamiento del Pleno, ¿vale? Señor Peña, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. En este punto, evidentemente, vamos a votar a favor. Es una reglamentación que, si bien en su mayor parte se encuentra dispersa en el ordenamiento jurídico, nunca está de más que tenga una regulación concreta y que, bueno, que sirva para lo que está expresamente diseñada, que fue para una mejor gestión y un mejor uso de nuestra biblioteca pública municipal. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Peña. Señor García, ¿algo que añadir? Bueno, pues sin más asuntos que tratar, sometemos este punto a votación: aprobar inicialmente el reglamento de normas de uso, de funcionamiento y régimen interior de la Biblioteca Pública Municipal de Calaña, con la redacción del borrador que se ha hecho referencia. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Se aprueba este punto por unanimidad. Siguiente punto del orden del día es la aprobación, si procede, del proyecto de obras, renovación, reposición y mejoras en redes municipales de abastecimiento en Calañas, Barriada de Andalucía, Calle Quemada y Polideportivo La Rodrigana. Plan de inversión municipal, proyecto Renova. Señor García, tiene usted la palabra. En acuerdo plenario de este ayuntamiento, celebrado el 24 de mayo del 2022, por el que se aprueba la reestructuración de la concesión demanial de las redes del ciclo integral del agua a la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva, MAS, y a su empresa IASA, se establece el importe que el Ayuntamiento de Calaña asume para acometer la mejora de infraestructuras contempladas dentro del Plan Municipal de Inversiones
que asciende a 455.949,46 euros. Esta cantidad se está detrayendo a razón de 26.820,56 euros anuales de las liquidaciones del canon que la empresa GIASA debe pagar al Ayuntamiento por la concesión del servicio y que asciende a 80.461,67 euros desde el año 2021 a 2037, pasando por tanto al Ayuntamiento a percibir durante este periodo un montante de 53.641,11 euros, capitalizando por tanto GIASA el importe comprometido. Tras varias reuniones donde se plantean diferentes alternativas, se propone el proyecto constructivo de renovación, reposición y mejora de las redes de abastecimiento en Barriada Andalucía, Calle Quemada y Polideportivo La Rodrigana, con la sustitución del actual de fibrocemento, con un presupuesto base de 329.712,66 euros, que conlleva unos gastos asociados de 53.770,32 euros, ambas cantidades sin IVA. La suma de ambas cantidades es de 383.482,98, que una vez sumado el IVA ascendería a 464.014,40, que encuadra con el importe establecido por este Ayuntamiento. Esta razón, acompañada con la elección de actuaciones encaminadas a la eliminación de las conducciones de fibrocemento, es el fundamento de la selección de las actuaciones a desarrollar. Pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente vamos a votar también a favor. Sí es cierto que la única pregunta que nos cabe, al igual que la gestión posterior, el punto siguiente que vamos a tratar, es por qué no se ha realizado antes, puesto que ha faltado quizás en el dispositivo decir que es algo que viene pues aprobado desde el año 2022 y que bueno, ya en el año 2023, si no recuerdo mal y no creo que recuerde mal en esto, lo que se queda es paralizado justamente porque llegan las elecciones municipales, pero es que estamos en el año 2026. Por lo demás, constan, pues, como se va a ver posteriormente, todos los informes técnicos y consta, pues, también el informe de Secretaría de Intervención y entendemos que, ya que se ha contado, evidentemente, también aparte de los servicios técnicos municipales con el asesoramiento y la comunicación de los puntos álgidos o los puntos más preocupantes de la localidad, pues estamos totalmente de acuerdo con el deseo de que las obras, que es el punto que vamos a ver a continuación, pues se inicien cuanto antes y se terminen cuanto antes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Peña. En este turno de palabra le voy a responder le voy a hacer yo la respuesta a la duda que usted ha trasladado, puesto que he sido yo la persona que ha estado en las distintas reuniones junto con los técnicos municipales de GIASA, del Ayuntamiento de Calaña y los de la empresa GIASA. Una vez que hubo se celebraron las elecciones municipales y hubo el cambio de equipo de gobierno, nos sentamos con la dirección de aquel momento de la empresa GIASA y se pusieron encima de la mesa los distintos proyectos para acometer en nuestro municipio, que no son solo estos tres, sino que hay, si usted bien recuerda, más de 3 proyectos, quiero recordar que son sobre 7, en los que hay distintas intervenciones, distinta importancia y también distintos importes. Después de valorarlo con nuestros técnicos municipales, teníamos que decidir qué obras llevar a cabo dentro del marco de los importes que estamos hablando y que ha comentado el señor García, debido a que hay algunas obras de actuación que llegaban a superar casi el 1.000.000 de euros. Dadas las circunstancias que tenemos, pues hemos decidido seleccionar estas 3 actuaciones que se han comentado y además no solo por parte del ayuntamiento, sino que también por parte de la empresa GIASA se llevó a cabo un cambio de dirección de la empresa y también nos tuvimos que amoldar a la empresa subcontrata, que son las que han estado en contacto con nuestros técnicos municipales para poder evaluar la redacción final de estos proyectos. Por lo tanto, esa es la demora que usted comenta en relación a este proyecto. Y después, pues que como usted bien sabe y todos los que estamos aquí presentes, somos muchos los municipios que formamos parte de la empresa GIASA y hay una relación de lotes, por llamarlo de alguna manera, en los que van entrando distintos municipios para poder llevar a cabo las obras que estamos teniendo aquí ahora mismo trayendo a pleno. Esa es podemos decir, la tardanza, entre comillas, que no es tardanza como tal,
sino que es los trámites y los procesos por los que se trae ahora a pleno pues este encargo de obra, y que ahora en el siguiente punto del orden del día pues veremos también la duración y la licitación que hay que llevar a cabo. Tiene usted la palabra, señor Peña. No, nada más, ya lo que tenía que decir, pues lo he dicho. Perfecto, pues muchas gracias. Sometemos el punto a aprobación, aprobar el proyecto de obra con las características que ha indicado el señor García, y una vez que se apruebe, pues se procederá a incorporarlo al expediente para poder iniciar con el acuerdo de IASA para ponerlo en marcha. ¿Votos a favor de este punto? Pues muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día es la aprobación, si procede, del encargo al medio propio IASA para la ejecución de la obra, renovación, reposición y mejoras en redes municipales de abastecimiento en Calañas, Barrera Andalucía, Calle Quemada y Polideportivo La Rodrigana. Proyecto Renova. Tiene usted la palabra, señor García. Una vez aprobadas las actuaciones a realizar dentro del proyecto Renova del Plan de Inversión Municipal, se propone a este Pleno el encargo de las obras a la empresa pública IASA en su condición de medio propio personificado. Esta empresa se encargará, por tanto, de la licitación y control de la ejecución de las obras con los presupuestos ya comentados en el punto anterior. La obra tiene prevista una duración de 28 semanas y será ejecutada en el ejercicio 2026. Pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Bueno, pues evidentemente, en consecuencia con lo anterior, vamos a votar evidentemente que sí, deseando que esas 28 semanas pues pasen cuanto antes y que tengamos la obra terminada cuanto antes. Pues perfecto, muchas gracias, señor Peña. Usted, señor García, no tiene nada más que añadir. Pues sometemos el punto a votación. Aprobamos encargar a la Sociedad Pública IASA, en su condición de medio propio personificado, la ejecución de las obras de renovación, reposición y mejoras en redes municipales del abastecimiento en Calañas, Barrera Andalucía, Calle Quemada y Polideportivo La Rodrigana. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias, se aprueba el punto por unanimidad. Punto número 5. Declaración de silencio administrativo desestimatorio en procedimiento para la aprobación del proyecto de actuación para la planta biogás. Señor García, tiene usted la palabra. En relación a este punto, hay que informar de lo siguiente. El pasado mes de diciembre se solicitó información por parte de Ecologistas en Acción en relación al proyecto de actuación de la planta de biogás. El solicitante requería certificación sobre la resolución positiva respecto a la licencia o autorización urbanística, o en caso contrario, certificación que acredite que la licencia urbanística no ha sido otorgada o ha decaído por silencio administrativo de acuerdo a la legislación vigente. Tal y como se informa en el informe de Secretaría de Intervención, en primer lugar, hay que analizar la tramitación administrativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Calañas respecto al proyecto de actuación objeto del presente informe. En este sentido, de la documentación administrativa obrante en la plataforma electrónica de tramitación administrativa municipal, se desprenden la apertura de 2 expedientes por parte del área de urbanismo en julio de 2024 con el siguiente contenido. Expediente número 426/2024, denominado URB, Proyecto de Actuación Urbanística Anchurica Energía SL, Ecobiogás 2, Almagrera, de 6 de julio del 2024. Y expediente número 440/2024, denominado Aprobación Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable, Proyecto de Actuación para la Implantación de Planta de Biogás, Ecobiogás 2, Almagrera, de fecha 24 de julio del 2024. En relación a la licencia urbanística, sobre la acreditación de que la licencia urbanística no haya sido otorgada o haya decaído por silencio administrativo, caben realizar las siguientes precisiones. La licencia urbanística no puede ser tramitada, ni por ende otorgada, hasta tanto se haya aprobado el proyecto de actuación, por lo que el plazo general de las licencias de obra, tanto para el inicio, 1 año, como para la ejecución de las mismas, 3 años,
no ha comenzado a computarse a efectos de la caducidad de dicha autorización. Cuestión bien distinta es la referente a lo que la lista, Ley del 7 de 2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, denomina autorización, que en la terminología del reglamento de la lista vuelve a denominarse proyecto de actuación, trámite que supone un requisito sine qua non para poder otorgar la posterior licencia y que consiste en la declaración de interés público para permitir las obras de implantación de una actividad que constituye una actuación extraordinaria en suelo rústico. El plazo para resolver se encuentra previsto en el artículo 32 del reglamento de la lista, cuyo apartado 3 establece que transcurrido el plazo de 6 meses desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación, sin que se produzca la notificación al interesado de la resolución del procedimiento, se entenderá denegada la autorización. El silencio administrativo encuentra su regulación básica en el artículo 24 de la Ley de la, LPACAP, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para los procedimientos como este que nos ocupa, iniciados a solicitud del interesado. De dicho régimen nos interesa destacar las siguientes particularidades. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derechos de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o a su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Existe la obligación de dictar resolución expresa sujeta al siguiente régimen en el caso de desestimación por silencio administrativo. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, porque esto habría que empezar un poco a explicar, ya que parece no, que este es un tema que suscita mucho el interés de muchas personas. En primer lugar, la exposición, realmente pueden hacerla, pero la consideramos excesivamente farragosa para ir al fondo de la cuestión. Aquí, y así se titula, de hecho, el expediente 651/2025, lo que en primer lugar se debate, y hay un informe denso y completo del secretario interventor de Calaña, es si una persona, un tercero ajeno realmente como personado en el procedimiento, puede solicitar motu propio, es decir, para sí mismo, la declaración de silencio administrativo, en este caso, solicitar lo que se ha llamado toda la vida la certificación de actos presuntos, o aún más, presentarse y personarse dentro del procedimiento. El expediente administrativo que consta del informe de secretaría informa perfectamente que no solo en este caso que Ecologistas en Acción, sino cualquier ciudadano podría en este caso haberse personado dentro del procedimiento e incluso solicitar copias. Consta incluso, y está bien hecho y bien instruido, con la consulta que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Calaña al órgano competente en protección de datos para comprobar que no se conculca ningún derecho ni se viola pues ningún precepto de dicha ley. Por lo demás, la propia certificación de actos presuntos, que es algo que existe que existe prácticamente el procedimiento administrativo en España, es algo que no reviste mayor importancia. No dejo yo o no alcanzo a entender, entendemos,
por qué tiene que aprobarse específicamente por el Pleno, porque es una cuestión del día a día, es decir, cualquier administrado, cualquier persona que esté presente puede solicitar la certificación de actos presuntos, si así lo desea, para iniciar el procedimiento que le venga a él mejor, que le convenga más a su derecho, y realmente lo que suele tener más efecto es justamente lo contrario de quien lo ha solicitado, es decir, es algo que suele solicitarlo al que presuntamente se le ha denegado, en este caso a la empresa promotora, para que pueda, así, de una manera certificada por parte del órgano, el ayuntamiento, pues iniciar su procedimiento legal competente ante el juzgado que sea el que le corresponde, si es que no le cabe todavía ninguna reclamación anterior o ninguna causa de objeción anterior ante el propio órgano que ha resuelto esta presunción. Así que creo que es importante, en vez de hacer tanta referencia a la legislación española y a lo que representa, centrarnos justamente en lo que este expediente que ustedes traen manifiesta, que es una petición, en primer lugar, que se resuelve por parte de Secretaría con respecto a un tercero ajeno en principio al procedimiento, que es Ecologistas de Nación, al cual se dice, como he comentado anteriormente, que tiene perfecto derecho, como cualquier ciudadano, a acceder al expediente. Y, en segundo lugar, que el propio hecho en sí, de la declaración del silencio desestimatorio en este caso, que tampoco entiendo muy bien y me gustaría que se me aclarara, porque lo resuelve también en uno de los informes que se incorporan el secretario, debe de ser traído a pleno como tal, cuando, bajo nuestro punto de vista, creo que el silencio opera de por sí y la certificación de actos presuntos pues es un trámite del día a día, en este caso, pues un poco más llamativo, más imperioso, quizá más preocupante para la ciudadanía, pero es un trámite normal y corriente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Peña. Como el señor García no estuvo en la comisión informativa y ya se informó de este expediente, le contesto yo a las dudas que no se trata de entender o no entender por qué se trae al órgano competente, se trata de aplicar la normativa y usted, como bien conocedor de ella, debe de saber, y no lo pongo en duda, de que la ley establece que una vez que han pasado los 6 meses, como bien se ha dicho y se ha indicado por parte del señor García, y no se ha contestado, la ley nos obliga a traer este acuerdo al Pleno porque lo indica la ley, no es un capricho del equipo de gobierno. De hecho, el secretario nos puede asistir porque es un punto principalmente técnicamente administrativo del expediente y por eso lo traemos a pleno, porque para cumplimiento de la normativa y para continuar con el proceso del expediente es necesario pasar este punto por el pleno. Es la creación, ¿no, Eduardo? Si no lo he explicado mal, de traer este punto al pleno. Es decir, en este caso solo ha sido una persona o en este caso una organización la que se ha interesado en solicitar este certificado. Lógicamente, cualquier persona, incluso la propia empresa, puede también presentar recursos o cualquier persona que lo considere oportuno, una vez que aprobemos la desestimación de este silencio, la que puede presentar cualquier recurso, como bien ha dicho el señor García, interponer cualquier recurso administrativo. Es un condicionante que marca la ley, y además es una ley que se aprobó en el año 2021, como usted bien sabe, por parte de la Junta de Andalucía, y después su posterior reglamento del año 2022, y que pues aplicamos como cualquier procedimiento de otro carácter aquí en el Ayuntamiento de Calaña. Le paso la palabra al señor Peña. Bueno, pues muy brevemente, esto no va a ser motivo de discusión, porque de verdad no lo es, ni merece mucho más la pena, únicamente que nos llama poderosamente la atención estas dos cuestiones que he destacado. En primer lugar, que el expediente, y así se indica incluso en su nombre, pues nace o se inicia porque, como digo, un tercero inicialmente a esta relación es el que solicita esa presunción, esa certificación de actos presuntos. Si hay que traerlo, pues se trae, pero bueno, que era más fácil haber considerado esa certificación. Yo no entiendo que sea como usted dice, pero bueno, tampoco voy a entrar en discusión más, y que lo que se trata es simplemente de certificar un acto que en este momento es todavía presunto, y como bien ha explicado el señor García y usted mismo, pues esto no quita. Es más, esta certificación de actos presuntos lo que suele precisamente es solicitarse por la parte interesada justamente para iniciar los recursos correspondientes o el procedimiento administrativo correspondiente. Y por lo demás vamos a votar a favor, evidentemente. De acuerdo, pues muchas gracias, señor Peña. Yo antes de finalizar me gustaría
que desde la Secretaría de Intervención, nuestro secretario Eduardo, para que no parezca esto que una discrepancia de puntos de vista de usted o mío, de su grupo o el mío, me gustaría que aclarase un poco, porque igual yo no lo he sabido expresar, pues el condicionante que es el que marca la normativa. ¿Sí? ¿No, Eduardo? Buenas tardes. La gran diferencia, el silencio administrativo ha existido siempre. Es una ficción jurídica que, como ha comentado el señor Peña y el señor García, permite al ciudadano que espera una resolución y no la tiene, pues poder seguir instando a que se produzca. Entonces, la diferencia que hay actualmente con respecto a la anterior ley de procedimiento es que actualmente la ley de procedimiento 39/2015, en el artículo 24.4, exige que la expedición del certificado debe hacerla el órgano competente para resolver, que en este caso, por aplicación del reglamento de la lista, corresponde al Pleno para aprobar el proyecto. Entonces, eso es lo que explica que debe traerse a Pleno, en este caso. Pues perfecto, señor secretario interventor. Sometemos el punto a votación, el acuerdo, el primero, de declarar que el silencio administrativo producido en el procedimiento de aprobación del proyecto de actuación para la implantación de proyectos de actuación en el suelo rústico, planta de biogás, Ecobiogás 2 Almagrera, expedientes 426 y 440 de 2024, es desestimatorio por las razones que se han expuesto. Segundo, advertir que el presente acuerdo no excluye la obligación de resolver expresamente el procedimiento administrativo indicado por parte de este ayuntamiento. Y tercero, que por parte del secretario se emita certificado acreditativo del silencio producido con efectos desestimatorios en el procedimiento referido en el punto primero, iniciado con fecha de 6 de julio de 2024 y número de entrada 2024-480 por parte de la empresa Anchuricas y reformado con fecha de 24 de julio de 2024. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Se aprueba el punto por unanimidad. Pasamos al punto número 6 de este orden del día, que es la aprobación, si procede, del inicio de procedimiento de consulta popular sobre el proyecto de actuación en suelo rústico de planta de biogás Ecobiogás 2 Almagrera. Tiene la palabra el señor García. Teniendo en cuenta que se está tramitando el procedimiento administrativo expedientes 426 y 440 de 2025 para la aprobación del proyecto de actuación para la implantación de planta de biogás Ecobiogás 2 Almagrera en suelo rústico de este término municipal, considerando que es un tema del cual nos interesa tener conocimiento de la opinión de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, ya que se trata de un proyecto destinado a una actividad que puede generar molestias tanto al medio ambiente como a la salud pública, lo cual ha generado una profunda preocupación en la población. Y una vez que se han celebrado 2 reuniones informativas destinadas a la población, una por parte de la empresa que quiere implantar la planta y otra por parte de Ecologistas en Acción, desde este equipo de gobierno creemos necesaria la participación de la ciudadanía y proponer una consulta popular local como instrumento de conocimiento de la opinión de los vecinos sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de todas las personas que vivimos en Calaña. Esta consulta popular local se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto a ejercer por los electores, es decir, con un procedimiento similar al de las elecciones municipales. A continuación, voy a exponer el procedimiento de la consulta popular. Primero es necesario informar que esta consulta popular se someterá a un periodo de información pública por un periodo no superior a 20 días hábiles mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Comprobado el cumplimiento de los trámites, se presentará al Pleno para que sea debatida y votada, debiendo ser aprobada por la mayoría absoluta de los concejales. El acuerdo ha de contener los términos exactos de la consulta, que ha de consistir en una o varias preguntas, redactadas de forma inequívoca, a fin de que el cuerpo electoral se pueda pronunciar en sentido afirmativo o negativo. Una vez tomado dicho acuerdo, se enviará toda la documentación relativa al expediente de consulta popular a la Consejería competente en materia de gobernación, para que en el plazo no superior a 20 días hábiles, la Presidencia de la Junta de Andalucía remita la solicitud de consulta popular al Gobierno del Estado. La Junta de Andalucía debe adjuntar un informe sobre la conveniencia de hacer la consulta de acuerdo con el ámbito competencial del objeto de la consulta
y el interés general de Andalucía. Adoptado el acuerdo por el Gobierno del Estado, el acuerdo de autorización para la celebración de la consulta popular local, la Presidencia de la Junta de Andalucía, dentro de los 5 días hábiles desde su recepción, dará traslado del mismo a la Consejería de Gobernación para su remisión al municipio en los 2 días hábiles siguientes. Recibida la autorización, el alcalde convocará la consulta popular en los 3 días hábiles siguientes a la notificación, en su caso, de la autorización correspondiente. El decreto de convocatoria se publicará sobre los 30 y 40 días anteriores a la fecha indicada para la votación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, en los 5 días siguientes a dicha publicación, se insertará íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de Huelva, se hará público en uno de los medios de comunicación de mayor difusión en el ámbito local, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en las webs del Ayuntamiento y del Gobierno. La consulta popular que se quiere llevar a cabo está en los siguientes términos: conformidad o disconformidad de la población de Calaña con la aprobación del proyecto de actuación y, por tanto, de la declaración de interés público para la implantación de planta de biogás, Ecobiogás 2 Almagrera, en suelo rústico de este término municipal. La pregunta que se formulará en sus términos exactos será la siguiente: ¿está usted de acuerdo con la aprobación del proyecto de actuación y, por tanto, de la declaración de interés público para la implantación de planta de biogás, Ecobiogás 2 Almagrera, en suelo rústico de este término municipal? A dicha pregunta, el electorado deberá votar con un sí o con un no. Pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. Sobre este asunto, igualmente queremos hacer mención a varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, me gustaría preguntar, en este caso, si el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Calaña, el equipo de gobierno no se siente suficientemente informado después de los meses de reuniones que se llevan, es decir, capacitado para tomar una decisión. En segundo lugar, hay algunos interrogantes lógicos. Creo que si se hiciera, si se lleva a cabo, que no lo dudo, será la primera vez que se hace una consulta popular en la historia democrática de Calaña. Entonces, bueno, habría que ver, para explicar básicamente a la ciudadanía, qué vinculación esa consulta popular puede tener a la hora de tomar las decisiones por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento, cuál se considera el mínimo número de participantes para que la consulta sea suficientemente representativa y, sobre todo, en aras a poder informar adecuadamente a toda la ciudadanía y para que nadie se lleve a engaño, si a pesar de que esa consulta, pongamos un ejemplo práctico, pudiera salir en su resultado negativa a la implantación, eso impediría o de alguna forma condicionaría la toma de decisiones del equipo de gobierno, en este caso, o del ayuntamiento, digámoslo en conjunto, que es quien tiene que tomarlo. No sé si me he explicado con claridad. Me gustaría que antes de pasar a la votación se me informara sobre esos puntos. Pues muchas gracias, señor Peña. Señor García, tiene usted la palabra. Pues me gustaría informarle primero que, como usted bien sabe, pues la consulta popular no es vinculante para el ayuntamiento. Y el empeño del equipo de gobierno, que puede tener su opinión y que está informado, lo he dicho antes, y es tener conocimiento de la opinión de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Creemos que es un tema bastante importante y el equipo de gobierno, pues independientemente de la opinión que tenga, pues quiere saber cuál es el sentido del voto de los ciudadanos de Calaña. En cuanto al número mínimo de participantes, pues no hay número mínimo de participantes. El censo electoral está llamado al voto y, como en cualquier elección, pues no necesitamos un mínimo. Muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. En primer lugar, quiero hacer una pregunta técnica al secretario, si usted me lo permite, señor alcalde. Como se dice que para la consulta popular hay que tener una mayoría absoluta, ¿significa que nuestra abstención condicionaría el resultado? Ahí no sé, mayoría absoluta. Vale. En ese caso, nuestra postura va a ser la abstención. Y voy a explicarlo
Intentaré explicarlo de una forma clara y que lo entienda todo el mundo. Usted me lo acaba de decir, el resultado no es vinculante, no existe número mínimo de participantes. El ayuntamiento no se considera o no tiene una opinión definida. Yo creo que aquí, si se ha tenido en cuenta diferentes reuniones, si se tiene acceso a todo el expediente, si se tiene la sensibilidad de haber escuchado, que entiendo que sí, han hecho ustedes un esfuerzo, a los ciudadanos que por lo menos han querido manifestarse, la opinión debería de estar clara. Y aunque nos vamos a abstener, nos vamos a votar en contra, pero quiero explicar muy bien el porqué. Yo es que esto lo considero un trámite, y lo voy a decir claramente, innecesario. Hay una decisión, tómese esa decisión, de acuerdo, y máximo teniendo en cuenta que no es vinculante y que no impediría incluso posteriores recursos y posteriores reclamaciones por parte del promotor. Con lo cual, yo creo que el resultado está claro. Un poco, pues quizás, si me lo permite, y lo digo sin ánimo de acritud, tomar como rehenes a los ciudadanos para tomar una decisión, cuando la decisión pueden tomarla ustedes como equipo de gobierno que son, por el momento que quieran. Así que nuestra postura, con todos los respetos, va a ser de abstención a esa declaración de consulta pública sobre este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peña. Antes de cerrar el punto y someter la votación, quiero aclarar que el equipo de gobierno tiene su idea clara. De hecho, la manifestó. Para su información, el Ayuntamiento de Calaña ha tenido a bien tener 2 reuniones informativas a petición tanto de la empresa como de, en este caso, la Asociación de Ecologistas de Nación, promovida también por algunos vecinos de nuestro municipio que se pusieron en contacto con este equipo de gobierno. Y en ambas reuniones no había una muestra importante, por decirlo con cierta sinceridad, del municipio de Calaña. Es decir, una asamblea en la que se convoca a todo el municipio y aparecen 40 personas y en otras 60, 70 aproximadamente. Para este equipo de gobierno consideramos que no es una muestra real del censo, que está en torno a las 2.200 personas que conforman las personas con derecho a voto en este municipio. En relación a que si es vinculante o no, o hacer rehenes a la ciudadanía, no es el caso. Nuestra pretensión no es hacer rehenes a la ciudadanía, todo lo contrario. Es hacerlas partícipes de las decisiones que tomamos en nuestro pueblo. El equipo de gobierno ya ha transmitido tanto a la empresa como a la propiedad del terreno, como en la propia reunión última a la que se convocó por parte de Ecologistas de Nación, la postura, y además nosotros también se le hemos hecho saber en la comisión informativa, señor Peña, de qué es lo que creemos que debemos de hacer. Pero para tener una rigurosidad y en un futuro posible, si cabe la posibilidad de que haya un procedimiento judicial, que puede darse la circunstancia en un momento determinado, pues que haya un argumento jurídico y con peso en el que se demuestre la voluntad no solo de un equipo de gobierno, que por supuesto tiene la capacidad de decisión, sino de que se demuestre la voluntad de una representación legal, en este caso del electorado, en este caso de la ciudadanía de nuestro municipio. No se trata de realizar ni de que se hagan rehenes a los ciudadanos. No es nuestra pretensión, ni lo ha sido nunca. De hecho, este proyecto lo pongo en conocimiento por si a lo mejor alguna persona aún cree que no hemos sido suficientemente transparentes. Se promovió desde el julio de 2024, se publicó en el Boletín de la Provincia en el año 2024, en octubre, sin presentar nadie, incluso ninguna asociación, ninguna alegación al respecto, y nosotros continuamos con los trámites que nos marca la normativa. Estamos en este punto, que son los puntos iniciales, que como hemos visto en el punto anterior, estamos muy lejos incluso de conceder la licencia, puesto que no hay ni la aprobación de un proyecto de actuación, y paralelamente, como bien ha dicho ya antes también el señor García, el proyecto de actuación, que también lo denomina la autorización ambiental, es un trámite paralelo al trámite del proyecto de actuación que debería, en un caso hipotético, aprobar el equipo de gobierno para después continuar con la licitación, con la aprobación de la licencia urbanística. Es decir,
que estamos dando los primeros pasos de una idea inicial del proyecto y lo que estamos intentando es consolidar un argumento para futuro jurídico en el hipotético caso que el procedimiento pues se pudiese judicializar por alguna de las partes. Es simplemente aclarar pues estos dos puntos, podamos vincularlos en el punto anterior con este punto y transmitir a la ciudadanía una vez más, ahora desde el plenario de este ayuntamiento, pues la tranquilidad de que tengan, de que somos transparentes, de que queremos que participe la ciudadanía y que lógicamente no vamos a dar pasos en falso y todas las claves de este procedimiento pues están expuestas y de hecho está ahora mismo publicado en la sede electrónica del ayuntamiento. Como usted bien sabe, en el tablón de anuncios pues el plazo abierto de nuevo de alegaciones a la autorización ambiental de la Junta de Andalucía. Sin más, pues sometemos el punto a votación, someter la consulta popular de ámbito municipal a la cuestión relativa a la aprobación del proyecto de actuación para implantación de planta de biogás Ecobiogás 2 Almagrera en suelo rústico de este término municipal. Y segundo, aprobar la convocatoria y celebración de una consulta popular de ámbito local cuyos términos exactos son los que ha descrito el señor Peña. Posteriormente, daremos un periodo de información pública por un periodo de 20 días hábiles para publicarlo en el Boletín de la Provincia y en el Boletín de la Junta de Andalucía. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Se aprueba este punto por mayoría. Seguimos con el orden del día, que es el punto número 7. Es dar cuenta al Pleno del Plan Anual de Control Financiero 2025 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.3 del Real Decreto 424/2017, por el que se aprueba el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público andaluz. Pues simplemente, como bien es sabido, se da cuenta del procedimiento de control financiero que desde Secretaría de Intervención se ejecuta y se lleva a cabo a este ayuntamiento y a este equipo de gobierno. El punto número 8 es la aprobación, si procede, del sometimiento a consulta pública del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Calaña. Tiene la palabra el señor García. Calaña ya está notando cambios en el clima. Veranos más largos y calurosos, menos lluvia, más riesgos de incendios o problemas puntuales cuando llueve de forma intensa. Y lo estamos viendo en estos días. Todo esto afecta a las personas, al campo y a los servicios municipales. El Plan Municipal contra el Cambio Climático lo que hace es poner orden y planificar. Primero analiza cómo es Calaña hoy, cuánta energía consumimos, de dónde vienen las emisiones, qué riesgos tenemos, y a partir de ahí nos ofrece una hoja de ruta para mejorar poco a poco con medidas realistas y adaptadas a nuestro municipio. Es importante señalar que este plan es fruto del trabajo entre administraciones, ayuntamientos, diputación y sobre todo la Junta de Andalucía, lo que nos garantiza la rigurosidad del trabajo realizado. Nuestro papel como ayuntamiento ha sido aportar información, participar y ahora decidir si damos el paso final de aprobarlo. Aprobar este plan es clave para el futuro de Calaña, porque además de ser una herramienta útil que nos permite anticiparnos, proteger a las personas y preparar a Calañas para el futuro, su implementación nos permitirá acceder a ayudas y subvenciones autonómicas, estatales y europeas. Sin este documento, muchas de esas oportunidades simplemente no estarían al alcance de Calaña. Lo que sometemos hoy a votación es la aprobación en el portal del Ayuntamiento de consulta pública para recabar la opinión del tejido asociativo municipal. Una vez finalizado este periodo y tenidas en cuenta las sugerencias presentadas, se volverá a elevar a pleno para su aprobación inicial. Muchas gracias, señor García. Tiene la palabra el señor Peña. Pues muchas gracias, señor Carrasco. Vamos a votar evidentemente que sí. Y lo único que esperamos es que eso que ha comentado el señor García, la rigurosidad del plan, sirva para algo, porque de nuevo es algo que viene, como pone la Providencia de Alcaldía, impuesto, digamos, aprobado por la
Ley 15/2018, sí, el artículo 15 de la Ley 8/2018, en el cual se pide, pues, este tema tan grave y tan acuciante, y ahora quizás lo estemos viendo con más claridad, que el cambio climático y la producción de tanta basuraleza, de tantas cosas, pues la participación ciudadana, el establecimiento de un plan. Como muchas veces tenemos oportunidad de decir, está muy bien, es una obligación también que se nos impone, y está muy bien además que se elabore un plan, en este caso, para la lucha del cambio climático. Parece que son palabras muy grandes. Lo que esperemos, y creo que ahí coincidiremos todo el mundo, es que de verdad sirva para algo y después no sea simplemente un plan que se queda como tantos otros, que se ha hecho por obligación legal y se queda olvidado. Así que nuestro voto va a ser, por supuesto, positivo. Pues muchas gracias, señor Peña. Señor García. Bueno, pues sometemos la propuesta, publicar en el portal web del Ayuntamiento de Calañas el anuncio de consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día, el punto número 9, que es la aprobación, si procede, de la aceptación de la mutación de manial externa de la finca propiedad de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, El Calabazar, Calañas, a favor del Ayuntamiento de Calañas. Tiene la palabra el señor Peña. Disculpe, ya le estoy liando. Señor García, era raro. Tras el inminente vencimiento del anterior periodo de cesión de la finca propiedad de la Diputación Provincial de Huelva, denominada El Calabazar, situada en el término municipal de Calañas, a finales de junio del año 2025, el excelentísimo Ayuntamiento de Calañas presenta escrito en la Diputación Provincial, mediante el que indica respecto de dicha finca lo siguiente. Este Ayuntamiento es conocedor de la necesidad de realizar la actividad cinegética para el adecuado desarrollo biológico y ambiental de las masas forestales y del arraigo que dicha actividad tiene en la población de este municipio. Por todos estos motivos y con la finalidad de promover el fomento de la caza social en nuestro municipio, se solicita la cesión mediante convenio u otra fórmula que se estime oportuna de los derechos cinegéticos de las parcelas referenciadas, con el objetivo de que fueran aprovechados por las sociedades locales de caza con las que cuenta este municipio. Debe ponerse de manifiesto que dicha actividad carecería de fines lucrativos. Posteriormente, con fecha 17 de julio del 2025, se dicta por parte de la Presidencia de Diputación resolución de inicio de expediente de mutación de manial externa a favor del Ayuntamiento de Calañas para que pueda ser utilizada para la realización de actividades cinegéticas, siendo aprobada la misma en el Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva de fecha 1 de octubre del 2025. Remitiendo dicho acuerdo a este Ayuntamiento, que lo recibe el 7 del mismo mes. Una vez recibido, desde este Ayuntamiento se solicitó la modificación del tenor literal del acuerdo, ya que en el mismo se incluía la parcela relativa al embalse, cuestión que fue rectificada en pleno de la Diputación Provincial de fecha 12 de noviembre, recibiendo comunicación de la misma en fecha 20 del mismo mes, que incluía borrador del convenio a suscribir entre ambas entidades locales. Se propone a este Pleno la aceptación, por tanto, de la mutación de manial externa de la finca El Calabazar, propiedad de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, por un periodo de 5 años, prorrogable por otras 5 anualidades, para el aprovechamiento cinegético de la misma, lo que sin duda redundará en beneficio de la amplia y arraigada tradición de la caza en nuestro municipio, fomentando además la actividad económica que genera. Muchas gracias, señor García. Tiene usted la palabra, señor Peña. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, evidentemente vamos a votar a favor, una vez rectificado ese error, quizá de haber incluido dentro de las parcelas a ceder el embalse. Evidentemente supondría una carga y no debe ser aceptado, pues nuestro voto va a ser, por supuesto, positivo, como ya anunciamos, y obviamente poniendo el acento en dos partes fundamentales que ha dicho el señor García. Uno, que son las asociaciones locales, las beneficiarias, y otras que no tienen ánimo de beneficio, que sabemos que es la renovación de un convenio que ya existía, que estaba ya prescrito y que hay que renovar, y esperemos que se esté vigilante también para que se cumplan esas prescripciones. Por lo demás, nuestro voto, como he dicho, va a ser positivo. Muchas gracias, señor Peña. Señor García. Bueno, pues antes de someter el punto a votación, hemos detectado hoy a última hora, y además lo hemos puesto en conocimiento del jefe de servicio de Medio Ambiente desde Mundo,
el que en el tenor literal que nos cede de la Diputación, o sea, no hace la mutación de Manial, las referencias catastrales se encuentran bien reflejadas, pero las superficies descritas hay errores. Es decir, a la hora de transcribir las superficies de las distintas parcelas, pues ha debido haber un error a la hora de transcribir y no se ha hecho bien. Entonces, lo hemos consultado con Raimundo, con el jefe de Servicio y Medio Ambiente. Hemos comprobado también que el borrador del convenio que firmaremos la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Calaña se encuentra esas superficies bien reflejadas, ¿vale? Y consultándolo también con nuestro secretario interventor, nos sugiere que hagamos una enmienda y tenemos 3 propuestas de acuerdo definidas, hacer una cuarta en la que se advierta este error material existente de la superficie forestal, siendo correcta la que se acepta y la que se refleja en el borrador del convenio que nos envía la Diputación para su posterior firma una vez que aprobemos la aceptación de la mutación. Si estamos de acuerdo, aprobamos la enmienda y sometemos el punto a votación. Sí, por mi parte no hay inconveniente. Si es que por demás se trata de una renovación que, excluyendo justamente el dique, aunque hubiera algún tipo de error en la transcripción material, pues son límites perfectamente conocidos. O sea, son fincas forestales que están perfectamente acotadas. O sea, que la cuestión es que las fincas catastrales, las referencias catastrales, mejor dicho, reflejan un total de 35 hectáreas y aquello tiene sobre 1.600. Entonces, es un error material, simplemente. Pero para no tener que celebrar otro pleno aquí en el Ayuntamiento de Calaña para aceptar la mutación, advertimos el error, ya está comunicado de manera oficiosa a la excelentísima Diputación de Huelva, mañana lo realizaremos también por escrito y acordado además con el jefe de Servicio de Medio Ambiente, y es pues por agilizar un poco la cesión de los inmuebles, ¿vale? Entonces, si estamos de acuerdo, aprobamos la enmienda que comunica primero, aprobamos la enmienda de incluir como punto número 4 de la propuesta de acuerdo de este punto. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Y a continuación, pues sometemos a votación la propuesta del acuerdo, que es aprobar la aceptación de la mutación de Manial externa del bien de dominio de la finca propiedad de la Diputación, denominada Alcalá-Bazar, remitir el acuerdo a la Diputación, facultar en todos los documentos a esta alcaldía y, por último, punto cuarto, como he indicado, advertir el error material existente de la superficie forestal, siendo la correcta y la que se acepta, la que se refleja en el borrador del convenio remitido por la excelentísima Diputación de Huelva. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Punto número 10. Aprobación, si procede, de la constitución de la Comisión Informativa Especial para el estudio del nuevo Inventario General de Bienes y Derechos. Tiene la palabra el señor García. Tras la finalización por parte de la empresa Serprofes, encargada por la excelentísima Diputación de Huelva, de los trabajos de elaboración del inventario municipal que se ha venido desarrollando en los últimos años, se ha realizado la entrega del borrador del mismo a este ayuntamiento, quien deberá dictaminar su aprobación si procede en pleno municipal. Por la importancia del asunto, este equipo de gobierno cree conveniente la constitución de una comisión informativa especial en la que estén representados todos los grupos que conformamos la corporación municipal. 2 miembros del Grupo Socialista, 2 miembros del Grupo Popular, la concejal no adscrita y presidida por el señor alcalde, con la finalidad de estudiar e informar sobre el nuevo inventario previo al sometimiento a votación plenaria del mismo. Pues muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Evidentemente, como ya anunciamos en comisión, pues estamos a favor de la creación de esta comisión, valga la redundancia, y que bueno, que sea productiva y de trabajo, únicamente sí pedirle, bueno, no hace falta, pero que cuando vayan a citar la comisión lo hagan con un poquitín de tiempo para que podamos primero examinar previamente. Por lo demás, nos parece muy bien y vamos a votar a favor, claro. Pues muchas gracias, señor Peña. Como usted bien sabe, intentamos siempre acordar entre todos los grupos políticos pues las fechas de las comisiones y intentamos adaptarnos todos a las distintas circunstancias que tenemos cada uno para poder hacerlo lo mejor posible para nuestro municipio. Sometemos el punto de votación. Acordar la constitución de la comisión informativa denominada Comisión Informativa Especial para el nuevo inventario.
cuyo objeto será estudio, informe y consulta en relación con el siguiente asunto: estudio, informe y consulta del contenido del nuevo inventario general. A ver si conseguimos aprobarlo prontito. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Punto número 11. Aprobación, si procede, del inicio de procedimiento administrativo de cesión gratuita y temporal de la obra de arte consistente en cuadro de pintura número 7 a la Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada. Tiene la palabra el señor García. En el segundo concurso de pintura celebrado en octubre del pasado año, se erigió con el tercer premio un cuadro que representaba la salida de Nuestra Señora de la Coronada desde la parroquia en el día de la procesión. Este óleo tiene unas dimensiones de 120 por 80 centímetros, se encuentra en perfecto estado de conservación. Según las bases de dicho concurso, las obras premiadas pasan a formar parte de la propiedad del Ayuntamiento, que se reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción, pasando a formar parte de su inventario. En este caso, esta obra de arte figura con el número 7 en dicho inventario con un valor de 500 euros. Desde la finalización del certamen de pintura y tras la contemplación de las obras premiadas se puso de manifiesto el interés del equipo de gobierno de ceder este cuadro a la Hermandad de Nuestra Señora de la Coronada por su contribución a fines culturales, sociales, turísticos y patrimoniales de Calaña. Y por ello se inició expediente para la cesión en precario de la misma, procediendo a la entrega en el acto de elección de la galana celebrado en diciembre del 2025. A fin de que esta cesión se convierta en cesión gratuita, lo que se propone en primer lugar es la declaración de esta entidad como de interés público local y en segundo lugar la cesión gratuita del mencionado cuadro por un periodo de 30 años. Muchas gracias, señor García. Tiene usted la palabra, señor Peña. Bueno, pues obviamente vamos a votar que sí y en fin, nos parece muy bien. Si fueran más años, pues mejor todavía. Y esto es francamente de lo que yo considero tontería administrativa, porque el ayuntamiento quiere ceder algo, pues que lo ceda, ya está, que no nos vamos a arruinar. Así que vamos a votar evidentemente a favor. Pues muchas gracias, señor Peña. Señor García. Simplemente aclararle que el periodo de 30 años es el máximo que marca la ley. Pues muchas gracias, señor García. Sometemos el punto a votación. Aprobar la declaración de interés público de la hermandad para la contribución del cumplimiento de los fines culturales, sociales, turísticos y patrimoniales y ceder la obra ya indicada por el señor García. ¿Votos a favor? Pues muchas gracias. Se aprueba este punto por unanimidad. Punto número 12. Moción del Grupo Municipal del PSOE para la retirada de menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y de la dictadura en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Tiene la palabra el señor García. El 21 de octubre del 2022 entró en vigor en España la Ley de Memoria Democrática que busca reconocer, reparar y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, promoviendo el conocimiento histórico de la democracia y los derechos humanos con la finalidad fundamental de garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con la búsqueda de la dignificación de las víctimas. El artículo 40 de la Ley 20-2022 de Memoria Democrática establece la obligación de las administraciones públicas de retirar elementos, símbolos y menciones conmemorativas que exalten la sublevación militar, la guerra civil y la represión franquista en espacios públicos. Además, faculta la revisión de honores, distinciones y títulos nobiliarios, buscando la reparación simbólica y permite la supresión o revocación de honores, distinciones, títulos nobiliarios y condecoraciones que supongan exaltación del régimen franquista. Entre los reconocimientos y honores concedidos por el Ayuntamiento de Calaña, nos encontramos con 3 personas en las que discurren motivos para aplicar dicho artículo. En primer lugar, Francisco Franco Bahamonde, por razones obvias. En segundo lugar, Gregorio de Haro Lumbrera, quien fuera gobernador civil y militar de Huelva.
quien perpetró la emboscada sobre la conocida Columna de Huelva, en la que fueron detenidos y fusilados un grupo numeroso de mineros onubenses. Y en tercer lugar, Pedro Pérez de Guzmán y Urzay, que dirigió a diferentes facciones de las tropas sublevadas. Por todo lo expuesto, consideramos necesaria la revocación de los títulos que en su día les fueron otorgados por esta corporación municipal, para lo que se solicita inicio del procedimiento que establece el reglamento para la concesión de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Calaña. El olvido no es opción para una democracia. Muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias. Y de nuevo, muy brevemente. Aquí hay una cuestión elemental. Nuestra postura va a ser la abstención, pero les voy a explicar el porqué. El artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática dice textualmente: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimiento, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley, que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista. Esto es una ley positiva en España, la Ley de Memoria Democrática, bien conocida por todos, y que ustedes traen aquí como iniciativa de un grupo municipal, lo cual, la verdad, si no es por un elemento de propaganda, no se entiende, porque ustedes son el equipo de gobierno. Ustedes, en cumplimiento de una ley positiva, traigan esto como una iniciativa del equipo de gobierno, pero que lo traiga un partido político, pues la verdad nosotros lo único que nos lleva a pensar es que esto es algo pues de propaganda política y que estamos en elecciones. No se entiende por lo demás. Por otra parte, el artículo 40 es claro y está en positivo. No se ría usted, señora, se lo estoy diciendo muy en serio. Es decir, traigan una iniciativa del equipo de gobierno, no de un partido político. Por otra parte, si me llama la atención, pues exactamente una cosa. Le parece muy bien, es cumplimiento de la ley. Nosotros no es que estemos en contra, ni peligra con nuestra votación en un sentido o en otro el resultado. Pero es que recordarán ustedes que en comisión informativa, digo, hombre, a mí Franco me suena, pero estos otros dos señores que ahora ha explicado el señor García quiénes son, ni puñetera idea de quiénes eran. Es decir, algo que ocurra en el pasado y que ya está. No lo sé, me parece bien, no es que tengamos otra opinión. Lo que me parece es que lo correcto hubiera sido hablarlo y lo correcto hubiera sido traerlo como una iniciativa pues del equipo de gobierno en uso del cumplimiento legal de una norma positiva desde el año 2022. Así que nuestra postura va a ser esa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Peña. Señor García, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, aclararle que no sé si tiene usted algún inconveniente que el Grupo Municipal Socialista presente mociones en este ayuntamiento. Yo le invitaría a que presentaran también alguna moción. Y lo traemos porque, evidentemente, es este pleno el que tiene que revocar esa concesión. Y aunque jurídicamente, según el artículo 4 del reglamento, que dice que los honores y distinciones previstos en este reglamento se extinguirán por cualquiera de las causas, en el punto C dice que cualquier otra causa que impida jurídica o materialmente ostentar la titularidad de honor o distinción, y probablemente se podría aplicar sin necesidad de iniciar un expediente, creemos conveniente que se inicie expediente para que quede reflejado el motivo y la causa por la que se revoca estos títulos, no solo al señor Francisco Franco, al que usted conoce, sino a los otros dos. Y, bueno, si aparecieran algún que otro título a otra persona vinculada con la represión franquista, pues no estaría mal que se quedara abierto ese expediente y ahí se viera reflejada la causa, igual que cuando se conceden, porque que se reflejen las motivaciones que hacen que se revocan estos honores o distinciones. Muchas gracias, señor García. Señor Peña, tiene usted la palabra. Sí, hombre, no quería yo darle a esto mucho más vueltas de las que hay que darle. Creo que nuestra postura está clara. Debería de ser una iniciativa municipal y no una moción. Y, señor García, no tengo ningún inconveniente en que traiga mociones. Ojalá trajeran más. Pero, hombre, llama poderosamente la atención que, pudiendo hacerlo de una forma normal, entre comillas, se decía hacer como un elemento de propaganda. Por otra parte, no estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho.
con respecto al artículo 4 de nuestro reglamento de honores y distinciones, es que no es para nada aplicable, puesto que esto se concede en un periodo predemocrático, con lo cual es que no es parangón para asustar la ley de memoria histórica. En nuestro artículo 4, usted lo ha leído, la renuncia de la persona a la revocación de la concesión por los motivos que son, pero obviamente una normativa que se publica en el año 2022 o 23, ¿no? En absoluto es aplicable algo que está hecho en los años, no sé, 40, 50 o cuando sea. Es decir, no tiene nada que ver. Repito que nuestra postura simplemente es decir, lo hubieran traído como una iniciativa, igual que si mañana, en esa labor de investigación que hay que estar haciendo, porque Franco es evidente, otros pues yo no los conozco, pues se descubre a alguien más y tienen que aplicar el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, o se aplica y se acabó. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peña. Aquí no intentamos hacer propaganda política ni mucho menos. De hecho, el reglamento que se aprobó en la época en la que usted estaba gobernando nuestro municipio, como bien refleja el señor García en el artículo 4, con la extinción, lo que traemos a pleno es el inicio de los expedientes tras haber consultado con el secretario interventor para poder proceder a dar digamos uso tanto al reglamento como a la ley de memoria histórica. No es un arma política ni publicitaria, ni pretendemos meter a todas las personas de la dictadura, que es una palabra que parece le cuesta decir, de la dictadura, y que desgraciadamente pues hay muchas personas afectadas, y lo que se pretende es que dentro de nuestro municipio de Calaña pues ponerla en funcionamiento y aplicarla tal como se refleja, sin más. Dicho esto, y tampoco para evitar ninguna suspicacia más, sometemos este punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Se aprueba este punto por mayoría absoluta. Pasamos al punto número 13, que es asuntos de urgencia, que no las hay. El punto número 14, que es dar cuenta de los decretos de alcaldía emitidos desde el número 1043 al 1379 del año 2025 y del 1 al 96 del año 2026. Pasamos al número 15 del orden del día, que es ruegos y preguntas. Señor Peña, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor Carrasco. Empezamos por la primera, no son muchas, son poquitas. Una pregunta, en el incendio del pasado mes de septiembre del año 2025 o actualmente, ¿en alguna ocasión se ha puesto en marcha el Plan Local de Emergencia Municipal? Pues mire usted, señor Peña, el Plan de Emergencia Municipal se activó con la activación por parte del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, que fueron los que decidieron que nosotros estábamos en riesgo y fueron los que activaron el nivel 1 de emergencia. Fue la propia Junta de Andalucía la que entendía que era la responsable de la emergencia y la que activó ese plan. Han pasado unos meses, no sé la duda que usted nos transmite ahora. Perdón, pero es que lo que le he preguntado es si el Ayuntamiento de Calaña ha puesto en marcha el Plan Local de Emergencia. Se activó el plan, la preemergencia se activó en el mes de septiembre, cuando hubo el incendio, y la Junta de Andalucía, repito, activó el nivel 1 y fue la que tuvo el control del mando durante el incendio. Claro. Sí, pero que no era la pregunta, pero bueno, igual, no era la pregunta que yo hacía. Bueno, vamos a hacer una pregunta, pero creo que ya está contestada, porque hay una obra prevista en la calle La Zarza, la calle Siglo de Calaña, que está previsto. ¿No? Pues hemos visto que ya esta información está. Sí, de todas maneras, el informe de alcaldía ahora también le voy a informar de la calle en cuestión, vaya. Vale, de nuevo vamos a preguntar también por los semáforos de la calle Pasaderas, que llevan bastantes meses sin funcionamiento, al igual que la entrada de La Zarza, la salida de la calle Flementaona y la calle Cañada Grande. Si está previsto su arreglo. Pues respondo. Desgraciadamente hemos contactado con distintas empresas que pudiesen tomar medidas para ponerlos de nuevo en funcionamiento, y nos indican de que
primer lugar, los semáforos son más bien antiguos, y en segundo lugar, de que la instalación de los mismos genera distintos problemas, tanto con el cableado eléctrico como por temas de humedad. Entonces estamos valorando la posibilidad de sacar una licitación, a ver si es posible que consigamos que alguna empresa se haga responsable de poner en funcionamiento de nuevo pues esos semáforos. De acuerdo, aunque son ruegos y preguntas, le voy a hacer un ruego, que no es una pregunta, la voy a meter en medio, pero bueno, es fácil también. La calle Blas Vázquez Caballero nos han informado que hace bastantes años ya falta una de las placas, o una obra en una de las esquinas. Está puesto al inicio, digamos, por la ferretería del Maestrillo, pero al final esa placa indicando el nombre de la calle se quitó por una de las obras y no se ha repuesto. Si es posible su reposición, ¿vale? Que nos lo trasladan. De nuevo vamos a preguntar por otra cuestión, porque hemos que pasar el tiempo y no se hace nada, por lo menos no lo vemos. La antena horrorosa que puso Adif en su día en terrenos de Adif, ¿ha habido alguna evolución? ¿Se ha solicitado formalmente su eliminación? ¿Hay alguna respuesta? En relación con la columna me dice usted, ¿verdad? Sí. Nos pusimos en contacto hace cuestión de un mes con el responsable de Adif en Andalucía y nos traslada que lleva un lote diferente, es decir, recibimos la aprobación el verano pasado, quiero recordar, ¿no, Eduardo? Si no me falla la memoria, de que se producía, de que se aprobaba, digamos, el cambio de ubicación, que de hecho yo creo que lo comenté incluso aquí en un pleno, de que la ubicación iría justo al lado de la ermita de los Santos Mártires, para entendernos, pero en el lado contrario de donde está actualmente, para que nos entendamos un poco toda la ciudadanía, ¿vale? Y está pendiente de que Adif esa partida presupuestaria no la tenía contemplada y está en trámites de licitación y de aprobación para poder llevar a cabo la sustitución de esa torre. De hecho, si se dan una vueltecilla por el lugar, aunque está prohibido el acceso a las vías, se ve desde el carril que está colindante con la ermita de los Santos Mártires, pues la base de hormigón y la preparación para la sustitución de la columna de georreferencia, ¿vale? Que es la que genera que los trenes frenen para la llegada a nuestra estación. Muchas gracias, esperemos que sea pronto. De nuevo preguntamos, porque es que nos lo preguntan continuamente, por el Paseo Nuevo. Si se va a iniciar ya algo, si hay una previsión a corto plazo o a largo plazo. Pues sí, le respondo rápidamente, porque además también lo traía para el informe de alcaldía. Tenemos pendiente, aunque lo repetiré, el informe de alcaldía durante este primer trimestre del año llevar a cabo la licitación de la obra de la primera fase del ayuntamiento del Paseo Nuevo, por un importe en torno a los 300.000 euros, ¿vale? Para que se pueda acometer la primera fase con recursos propios de la obra del paseo de acceso a nuestro municipio. Pues muchas gracias. Esto es un ruego también, es que no lo he separado, lo he intercalado. Es fácil, hace años, pero ahora se ha agudizado mucho más en la puerta del instituto, justo viniendo hacia aquí o yendo hacia allí, en donde está el Badén. Ya es un charco que, además con lo que está lloviendo, pero bueno, antes también, va de lado a lado. Entonces, antes había un charco, pero la acera quedaba libre, ahora ya no hay acera. Entonces, pues nos trasladan que a ver si se puede solucionar cuanto antes, pues que ahora mismo es imposible pasar sin mojarte y no se evacúa. Otro ruego, o no sé si tienen alguna decisión al respecto, que ya lo dijimos en otro pleno, en la entrada de Calañas, proveniente de la 478, la carretera de Zalamea. Nos encontramos frente por frente en la tapia de un particular que se llegó a un convenio con las letras que da la bienvenida a Calañas. Yo sé que ahora está lloviendo mucho, pero el estado es francamente lamentable, entonces a ver si podía ser arreglado. Una pregunta que le quería hacer, y creo que ya, bueno, dos más, una más y esta, y se acabó. Quería saber también si Banda Móvil funciona, si no funciona, o si se va a establecer alguna forma alternativa de comunicación de incidencia de los ciudadanos. Y la última, la antigua fábrica de harina está cada vez en peor estado estético y entendemos que también quizá estructural. En tiempos del anterior equipo de gobierno se estuvo mirando posibilidades sobre ella. No sé si se ha avanzado en algo, pero bueno, por lo menos si no se llega a otra conclusión, habría que comenzar requiriendo a los propietarios, a la propiedad, pues que inicien alguna restauración al menos estética.
verdad es que no me queda claro, como lo va externando. Vale. ¿Y la otra cuestión? Y con respecto a la fábrica de harina, la pregunta es doble. Por un lado le pregunto si se ha iniciado algo y por el otro lado, si no se ha iniciado, pues que se inicie. ¿Vale? Pues le respondo. Y con esto he terminado yo. Pues muchas gracias, señor Peña. Le respondo a las dos. En cuanto a la aplicación Bando Móvil, la aplicación está activa, pero sí es cierto que casi que ningún ciudadano hace uso de ella para comunicar incidencias que principalmente se contrató en su día por parte de su equipo de gobierno para ello. Y bueno, la mayor parte de las incidencias, pues los vecinos nos las comunican mediante registro electrónico o presencial en nuestro ayuntamiento. Y en relación con la propiedad de la antigua fábrica de harina, del edificio que se encuentra allí ubicado junto al Instituto Diego Macías, tenemos constancia por parte de la propiedad que se puso en contacto con este equipo de gobierno hace aproximadamente un año, ¿no, Pepe? Para informarnos de que ya definitivamente habían aclarado su situación particular, familiar, que como usted bien sabrá si se interesó por ella, era compleja, llevaban varios años para intentar resolver unos problemas familiares de herencia y de titularidad de ese bien. Y de hecho realizamos una visita junto con nuestro arquitecto municipal y familiares de la propiedad para ver el estado del inmueble por seguir con la línea en la que usted bien ha dicho que se interesó en un momento determinado por parte del anterior equipo de gobierno de ese inmueble, pero se descartó por parte de los servicios técnicos municipales debido a que el edificio pues se encuentra en una circunstancia, podemos decir, delicada, y porque además el coste de ese edificio pues para las arcas municipales era desorbitado. Entonces entendimos que era cuestión importante desestimar por distintas razones la adquisición de ese inmueble. Sí es cierto, y además le doy la razón, de que ese inmueble está, como ya le he indicado, en condiciones complicadas, y que ya hemos instado en un par de ocasiones a la familia de manera telefónica, no ha sido todavía de manera formal, que es como debemos de hacerlo las administraciones públicas, pero bueno, por intentar tener cierta paciencia en cierta medida para darle la oportunidad a la familia que nos pidió que le diéramos un tiempo, pero viendo que pasa este tiempo, y valga la redundancia, pues realizaremos los trámites oportunos, que como usted bien sabe también aprobamos en su momento este equipo de gobierno un registro de inmuebles para poder tener un registro de todas las viviendas que se encuentran en Vallecas en nuestro municipio. Pues iniciaremos los trámites administrativos para comunicar a la familia de que tiene que adecuar el espacio sobre todo por la peligrosidad que conlleva y el tránsito de niños y niñas que todos los días pues hay en la zona. ¿Sí usted ha terminado? Perfecto. Pues voy a dar paso ahora al informe de alcaldía, ¿vale? Y les respondo también a algunas de las cuestiones que usted nos ha planteado. Incluso, como no podemos responder a los ruegos que nos hace, pero sí pues se reflejará también más o menos la respuesta a algún ruego que usted nos ha efectuado. Informamos que desde el pasado mes de diciembre pues se está haciendo ya uso del nuevo parque de los Bolinches por parte de todas las niñas y niños de nuestro pueblo, y pretendemos que en las próximas semanas pues podamos llevar a cabo una inauguración de este parque tras la reforma integral que se ha llevado a cabo. Como todos sabemos, debido a los meses de lluvia que estamos teniendo, pues deberían de estar ya terminadas las obras de mejora de acceso al Real, que se encuentra en la parte de abajo del mismo, y de la peana de los Seises. Si las circunstancias climatológicas no lo permiten, pues en próximas fechas intentaremos que durante este mes de febrero se den por finalizadas estas dos obras. En cuanto a la ejecución del plan de asfaltado que usted me ha consultado, está previsto pues una vez que finalicen las obras, porque ya debería de estar hecho, porque se licitó en su momento, como dije ya, en el mes de octubre y
y se adjudicó la obra en a finales del mes de diciembre, pues el plan de asfaltado de las calles de La Fuente León y Profesor Tierno Galván, que se financiarán con los recursos de la Diputación de Huelva, del plan de infraestructuras y con recursos propios de este ayuntamiento. Como he comentado también, las precipitaciones de estos últimos meses y concretamente de este último mes han ocasionado daño en distintos caminos municipales y por tanto en las próximas semanas se va a evaluar con más concreción todos los daños ocasionados y se diseñará un plan de arreglo de caminos, sobre todo más inmediato para los que tengan más tránsito y después los que están en peores condiciones, y la próxima primavera, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, pues intentaremos, entre los recursos propios y con el plan de infraestructura que pondrá en marcha de nuevo en este año 2026 la excelentísima Diputación de Huelva, pues intentaremos acometer la mejora de la mayor parte que podamos de los caminos rurales. En las próximas semanas también se va a llevar a cabo, que es algo que también se debería de haber efectuado ya, es la retirada del cableado trenzado que se encuentra del antiguo recinto ferial, del servicio eléctrico que daba al recinto ferial. Pues ese cableado trenzado se tenía que haber quitado y se eliminará también las próximas semanas. Ha finalizado también la instalación de los aires acondicionados en la plaza de Abasto y se encuentra pendiente ahora la puesta en funcionamiento de los mismos y los trámites de ampliación de potencia también de este edificio, debido a que la potencia contratada pues era la mínima, igual que hemos hecho pues en la sala velatorio, y tenemos pendiente de realizar pues en otros edificios municipales como el edificio que alberga Alderta, la casa de adultos, el centro de adultos, y el centro de rehabilitación, y como tenemos pendiente también la Casa de la Cultura, que son edificios que no tienen la potencia suficiente para contratar, para albergar, digamos, tanta potencia, y que desgraciadamente pues hasta la fecha no se ha hecho, y son trámites que hay que iniciar y que llevan su tiempo. Y pedimos disculpas pues a la ciudadanía, que es la que se está viendo afectada en este momento por esa falta de potencia en los distintos edificios municipales. En materia de turismo, pues tenemos que informar que el Ayuntamiento de Calañas, con el objetivo de proyectar nuestra imagen en el exterior, iba a participar por primera vez en la historia en la Feria Internacional de Turismo, Infitur, a través de la Agencia de Turismo de la Diputación de Huelva el pasado mes de enero, pero como todos sabemos, debido al trágico accidente, pues se suspendió la participación. Trabajaremos de nuevo para intentar poder estar el próximo año presente en la edición de Fitur 2027. Con el objetivo también de conservar nuestro patrimonio y mejorarlo, está previsto también en los próximos días, siempre y cuando nos deje el tiempo, llevar a cabo la instalación de nuevos palos tratados y la reparación de la pasarela de todo el entorno del Peñasco. También tenemos adjudicada la licitación de la adquisición de un vehículo todoterreno para poder mejorar el servicio de deportes de cara a las pruebas deportivas y de dotar el vehículo de un vehículo polivalente pues para el resto de departamentos del municipio. Entendemos que la próxima semana pues podamos tenerlo ya entregado. Durante este primer trimestre del año, como en respuesta a la pregunta que usted me ha efectuado, señor Peña, pues se llevará a cabo la licitación de la primera fase de la obra del Paso Nuevo por un valor de en torno a 300.000 euros y será financiado con recursos propios de este ayuntamiento. Debido a los problemas de salubridad, principalmente ocasionados por las palomas, como todos bien sabemos, pues durante los últimos meses del año pasado se trabajó para reducir el número de las mismas mediante captura, y de nuevo, ahora cuando pase la inclemencia meteorológica se retomarán los trabajos para poder continuar la captura de las mismas y erradicar al menos en un 80-90%, que es lo que nos garantiza la empresa, pues para que todos nuestros vecinos y vecinas podamos tener una mejor vida en nuestro pueblo, puesto que como todos sabemos, estas aves nos están ocasionando muchos daños. Con respecto a los problemas de la carretera 478, que conecta con Zalamea La Real y al Hospital Comarcal de Río Tinto, hemos contactado con el delegado territorial de Fomento, con el señor Jaime Pérez, para trasladarle nuestra preocupación por el estado de la misma, y nos ha informado que está pendiente de una licitación pública por parte de la Junta de Andalucía
para la reparación integral de un tramo importante y que se llevará a cabo durante los meses de marzo y abril. En relación con la tramitación del PGO y tras últimos contactos también con el jefe de servicio, Juan Mancebo, de la delegación competente, en este caso también de Fomento, pues está previsto para finales de este mes de febrero celebrar la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la CETOTU, para poder aprobar de manera definitiva el PGO de nuestro pueblo. Durante este fin de semana también se celebrará la elección de la Corte del Carnaval, conoceremos el Gurumelo de Plata y disfrutaremos del pregón del Carnaval a cargo de don Juan José García Romero. Y el fin de semana del 13 al 15 tendrá lugar el certamen de agrupaciones, el pasacalles y la quema del Gurumelo. Desde el Ayuntamiento, como organizador de estos eventos, pues invitamos a todas las vecinas y todos los vecinos a participar y a disfrutar de esta fiesta calañesa. Como todos sabemos, el sábado día 28 de febrero invitamos también, se llevarán a cabo los tradicionales actos institucionales con motivo del Día de Andalucía, tanto en Sotiel Coronada como en Calaña, que serán por la mañana. Está previsto también llevar a cabo una poda de mantenimiento de la arboleda, tanto de Calañas como de Sotiel Coronada. En Sotiel Coronada se ha sustituido también la instalación eléctrica y se ha llevado a cabo la instalación de nuevos equipos de aire acondicionados en el Salón Social y en la sede de la Asociación de Mujeres, con la partida presupuestaria que recibe el Ayuntamiento de Calaña de la empresa Sanfair Masa. En Sotiel también se encuentra en funcionamiento, y aunque de momento con algunos problemas, el cajero automático que la Diputación de Huelva ha instalado en todos los núcleos de población de la provincia. Desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo la instalación eléctrica del mismo. En Sotiel Coronada se ha llevado también a cabo la limpieza de parte del regajo y en cuanto lo permita el tiempo se procederá a la retirada de la maleza, que desgraciadamente pues hasta que no seque bien no podemos retirarla. Y por último, informar que durante la jornada de ayer no se produjeron en nuestro término municipal incidencias destacables de daño y que tras la última reunión mantenida este mediodía con la Delegación del Gobierno y de la Junta de Andalucía y el 112 para evaluar la situación de emergencia climatológica, y una vez finalizado este pleno se desactivará la preemergencia del Plan de Emergencia Municipal activado el pasado martes, día 3 de febrero, a las 7 de la tarde. Aprovecho para agradecer los trabajos de coordinación entre la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno y los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la provincia de Huelva. Y asimismo quiero reconocer la disposición en todo momento de la Policía Local, de la Agrupación de Protección Civil y del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calaña. Y sin más que añadir, agradezco enormemente la asistencia de las vecinas y vecinos que han querido estar presentes en este pleno. Os invitamos a toda la ciudadanía a que asistáis a todos los plenos, que creo que es muy necesario para tener de primera mano la información que tenemos todos, aunque muchas veces entendemos que por razones laborales y demás pues es complicado asistir a los mismos y nos consta que se ven por las redes sociales. Y sin más asuntos que tratar, damos por finalizado este pleno siendo las 7:05 de la tarde. Muchas gracias.